Dios les bendiga. Mi nombre es Ángel Marcano y hoy me toca compartir con ustedes este estudio bíblico. Así que les invito a que busquen la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y vamos a utilizar esta porción de la palabra para hablar del tema evangelismo, pero específicamente evangelismo de persona a persona. Por supuesto, antes de comenzar este estudio, les invito a que se unan conmigo en oración para pedir al Señor su dirección, su guianza, su bendición, su iluminación, de tal manera que este estudio pueda ser de bendición para mí y para todos ustedes. Oremos. En el nombre de Jesucristo, el Señor, Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu presencia en esta hora que nos disponemos a estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que es tu palabra y por lo tanto necesitamos tu bendición, necesitamos tu iluminación, necesitamos tu intervención en nuestras mentes, en nuestros corazones, de tal manera que este estudio sea de provecho, sea de edificación, sea para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos guíes, que nos bendigas, Señor, de tal manera que esta palabra pueda ser de alimento para nuestras vidas, pueda ser un alimento que nos lleve a movernos, Padre Celestial, y a servirte como tú quieres ser servido. Esto te pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar este estudio bíblico, que como les dije, vamos a estar hablando del evangelismo en la modalidad de evangelismo de persona a persona. Esto es una de las formas de evangelismo que se ha demostrado es de las más efectivas, nos da mucha flexibilidad, nos da la oportunidad de llegar más de cerca a las personas, a esos recipientes que van a recibir el Evangelio de Jesucristo, y sobre todo en momentos de crisis como los que estamos viviendo en estos días, nos permite llegar de manera personal, individual, con mucha flexibilidad para compartir el Evangelio. Como les dije, vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y vamos a ir al capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles, porque ese es nuestro punto de partida. Antes de continuar, quiero aclararles que el propósito de este estudio es presentar lo que son los fundamentos, esos principios que son en extremo necesarios para que el evangelismo de persona a persona sea efectivo. No vamos a hablar de técnicas, estrategias en particular de evangelismo de persona a persona. ¿Por qué? Porque qué técnica, qué estrategia de evangelismo de persona a persona vamos a utilizar, eso depende de nuestro contexto individual. Así que esto es un asunto de orar al Señor y de pedirle que nos dé la estrategia específica de evangelismo personal que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras diferentes situaciones. Así que vamos a hablar de principios fundamentales, las estrategias específicas contextualizadas a nuestra situación en particular. Tenemos que orar y pedírselas al Señor, porque el Señor tiene todas las estrategias a la medida de nuestra situación y nuestro contexto en particular. Y el evangelismo de persona a persona es eso mismo, es evangelismo de una persona a otra, en contacto directo, una forma de evangelismo que es individualizada, es dirigida a una, dos, tres personas, o de persona a persona, pero es una forma bien individualizada, bien efectiva y bien flexible para evangelizar. Y para hablar de estos principios, de estos conceptos, pues vamos a ir allá a Hechos capítulo 1 y vamos a comenzar con el contexto de este pasaje. Para eso vamos a leer en el verso 1 del capítulo 8 de Hechos. El verso 1 del capítulo 8 de Hechos dice de la siguiente manera: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria.
Así que vemos la situación de este capítulo 8. Era un momento de gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, a tal extremo que los cristianos allí en Jerusalén fueron esparcidos por toda Judea, por todas las tierras de Samaria, porque fue una persecución extrema que tuvo como punto de partida la muerte de Esteban. Así que era un momento de persecución, era un momento de mucha tensión, era un momento de mucha crisis, pero en medio de toda esta crisis, el Señor se glorificó. Así que esto es bien importante, porque aquí tenemos un principio bien importante, cómo una crisis se convierte en una gran oportunidad. Y para esto vamos a ver el verso 4. El verso 4 ahí mismo, en el capítulo 8 de Hechos, dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que esta persecución intensa, fuerte, donde los cristianos en Jerusalén fueron esparcidos por toda Judea, por Samaria, esta gran crisis se convirtió en una gran oportunidad para expandir el reino, para adelantar la gran comisión, porque dice ahí claramente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que aquí tenemos un principio bien importante de lo que es el evangelismo en general, también aplica al evangelismo de persona a persona, y es que las crisis Dios las convierte en oportunidades. Así que vamos a tener la mentalidad correcta en los momentos de las crisis. Sí, cuando llega la crisis sufrimos, de momento nos confundimos, puede haber de momento temor, incertidumbre, pero caemos en tiempo. Vamos a la presencia del Señor, oramos y le decimos: Señor, esto es una crisis, es una situación difícil, pero ¿qué quieres hacer en medio de esta crisis? Principio importante, hay un dicho que dice: no dejes que una crisis se desperdicie. Nunca dejes que una crisis se desperdicie. Y aquí vemos claramente ese principio en acción. Una gran crisis de persecución contra la iglesia de Jesucristo en Jerusalén se convirtió en una gran oportunidad de salir de Jerusalén para predicar el evangelio de Jesucristo. Así que recordemos, cuando hay una crisis, hay que ir a la presencia del Señor y decirle: ¿cuál es la oportunidad, Señor, que tienes para nosotros como iglesia en medio de esta crisis? Vamos a orar y el Señor nos la va a revelar. Y no solamente nos va a decir cuál es la oportunidad, sino que nos va a dar las estrategias, los planes para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere que hagamos, especialmente lo que se refiere al evangelismo, y en este caso evangelismo de persona a persona. Ahora vamos a continuar y vamos a hablar un poco de esos principios, de esos fundamentos del evangelismo de persona a persona. Y para eso vamos a ir a los versos del 5 al 8. Vamos a ver los versos del 5 al 8. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 8 de Hechos. Verso del 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y aquí vemos un principio bien importante en lo que se refiere al evangelismo de persona a persona, y es la empatía. Felipe tuvo empatía, demostró empatía hacia las personas que estaban en Samaria. Y para entender esto, hay que saber que había fricción, había una situación bien incómoda y difícil entre los judíos y los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí.
Era una situación cultural, religiosa, bien complicada, bien difícil, y los judíos evitaban a los samaritanos evitaban a los judíos. Así que no era una cosa sencilla llegar a Samaria de parte de Felipe para predicar el Evangelio. Pero Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, no miró estas barreras culturales, quizás religiosas, sino que se puso en el lugar de los samaritanos. Eso es la empatía, ponerse en el lugar de otra persona y ser capaz de tratar de pensar como esa persona piensa, sentir como esa persona siente para poder entenderla. Así que Felipe se encargó de ser empáticos con ellos, entender su situación. Estaban en tinieblas, estaban perdidos, estaban sin Cristo, estaban sin esperanza. Así que Felipe rompió todas esas barreras, todos esos obstáculos culturales, religiosos, se puso en el lugar de los samaritanos, pudo ver que estaban perdidos, sin fe y sin esperanza, y fue allí y les predicó el Evangelio, y el Señor se glorificó poderosamente. Así que cuando se trata de evangelizar de persona a persona, tenemos que ser empáticos, tenemos que derribar barreras, tenemos que buscar entender para luego ser entendidos. Felipe se dedicó a entender, a reflexionar en la condición espiritual de Samaria. Pudo entenderlos y entonces él pudo ser entendido porque él primero buscó entenderlos y tener empatía con ellos. Así que esto es un principio bien importante. Tenemos que aprender a ponernos en el lugar de aquellos que van a ser los recipientes del mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque primero tenemos que buscar entender para luego ser entendidos. Ahora, hay otro principio también que es bien importante, y para eso vamos a ver el verso 26 específicamente. Vamos a ver qué dice en Hechos capítulo 8, verso 26. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí tenemos un mensaje un poco, podríamos decir, extraño, que llega de parte del Señor a Felipe a través de un ángel. Vemos aquí a Felipe recibiendo unas instrucciones de parte del Señor a través de un ángel, donde le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es un mensaje un poco difícil porque entendamos que Felipe estaba en Samaria evangelizando, estaba teniendo una respuesta increíble de parte del pueblo de Samaria. El pueblo de Samaria estaba recibiendo el evangelio, estaban creyendo en Jesucristo, se estaban convirtiendo al Señor. Mas sin embargo, de repente, en medio de todo ese avivamiento, en medio de todos esos milagros y todo lo que estaba ocurriendo, de repente llega un mensaje del Señor a Felipe y le dice: tienes que ir hacia el sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Usted puede imaginarse de momento la reacción de Felipe: estoy en medio de un avivamiento. Estoy evangelizando a los samaritanos, están respondiendo, el Señor se está glorificando, hay milagros, la gente se está salvando. Y ahora tengo que dejar todo esto para ir a un camino desierto. Mas sin embargo, Felipe no se resistió, Felipe no dudó, Felipe actuó. ¿Por qué? Y aquí está el principio, porque Felipe era sensible a la voz de Dios. Estas instrucciones verdaderamente parecen extrañas, dado el contexto de que él estaba en un avivamiento.
en Samaria, todo el mundo respondiendo al Evangelio de Jesucristo, convirtiéndose, milagros y prodigios. De momento, deja todo esto y ve a un camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. Pero Felipe fue sensible, él conocía la voz de Dios, escuchó y obedeció. Así que esto es bien importante cuando se trata del evangelio de persona a persona. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, tenemos que ser capaces de discernir la voz de Dios de otras voces. Y aunque nos parezca ilógico lo que el Señor nos está pidiendo, obedecerlo, porque el Señor sabe todas las cosas, Él tiene todos los detalles, Él es omnisciente, es omnipresente y conoce todas las cosas y nos toca a nosotros confiar. Ahora, ¿cómo desarrollamos sensibilidad a la voz de Dios? Pues para esto es necesario tener una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Para esto es necesario dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Para eso es necesario separar tiempo para estar en oración con el Señor, porque es a través de una relación, a través de una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, que vamos a desarrollar esa sensibilidad a su palabra, que nos va a ayudar a reconocer cuando es Dios, aunque las órdenes y las instrucciones no hagan mucho sentido, como en este momento. Felipe no dudó, sino que actuó porque él tenía una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pudo reconocer la voz de Dios, las instrucciones de Dios, aunque no hacían mucho sentido en el sentido humano, pero él lo pudo reconocer y pudo hacerlo. El Señor a través de este ángel le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Felipe tenía que prepararse. Ese levántate quiere decir prepárate, porque te toca un largo viaje hacia el sur y tienes que prepararte. Felipe fue sensible y se movió y hizo lo que le estaba pidiendo el ángel que hiciera. ¿Okay? Así que tenemos que ser sensibles a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de sensibilidad, quiero darles un ejemplo. Y recuerdo cuando era más joven, yo de vez en cuando acostumbraba a hacer una pequeña bromita a mi madre. Y yo iba a un teléfono público fuera de mi casa y llamaba a mi casa y cambiaba mi voz, tratando de hacerme pasar por otra persona, para ver si mi mamá pensaba que yo era otra persona. Pero por más que traté múltiples veces, nunca pude lograr hacer que mi mamá pensara que yo era otra persona. ¿Por qué? Porque la relación entre nosotros era tan estrecha, era tan cercana, ella conocía tan bien mi voz, que no había forma de yo hacerme pasar por otra persona. Ella siempre decía: eres tú. Así que nunca pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque había una relación muy íntima y muy cercana entre mi madre y yo. Asimismo, tenemos que buscar tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, porque así vamos a poder reconocer su voz cuando llegue el momento de hacer su voluntad y de evangelizar de persona a persona. Continuamos. Y ahora, para ver el próximo principio, vamos a ir a la primera parte del verso 27, nos quedamos ahí en el capítulo 8 de Hechos. Vamos a ver la primera parte del verso 27. Entonces él, hablando de Felipe, entonces él se levantó y fue. Fíjense que Felipe fue sensible a la voz de Dios, pero no solamente fue sensible a la voz de Dios, sino que obedeció y se hizo disponible. Así que tenemos aquí un principio bien importante. Cuando se trata de evangelizar de persona a persona, no solamente tenemos que ser empáticos y ser capaces de ponernos en el lugar de las otras personas para poder entenderlas, buscar entenderlas para luego buscar ser entendidos, sino que también tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios es el que tiene los planes. Pero más allá de ser sensibles a la voz de Dios, tenemos que también ser obedientes
y hacernos disponibles. Vemos cómo Felipe obedeció inmediatamente al mandato del Señor de levantarse, o sea, prepararse para un largo viaje, dejar el lugar donde estaba en Samaria en medio de un gran avivamiento. Se preparó, se levantó y obedeció. Así que tenemos que, para ser efectivos en el evangelio o el evangelismo de persona a persona, tenemos que ser obedientes y estar disponibles. Vemos que aquí no hubo excusas de parte de Felipe, sino todo lo contrario. Felipe se preparó porque había en él un sentido de urgencia. Él sabía que aunque lo que el Señor le estaba pidiendo no era que hacía mucho sentido, él confió en el Señor, entendió que había propósito, se preparó, se movió, obedeció, se hizo disponible inmediatamente para hacer la voluntad del Señor. Ahora, en esto de ser obedientes y hacernos disponibles al Señor, hay que entender algo. Muchas veces las oportunidades del Señor, los momentos del Señor podrían parecernos inoportunos. Y cuando hablo inoportuno les doy, claro que sí, el ejemplo que estamos viendo. Que Felipe estaba en medio de un avivamiento. Estaba predicando el evangelio. Samaria estaba recibiendo el evangelio. Habían milagros, habían conversiones. El Señor se estaba glorificando. Pero tenía que obedecer la voz de Dios y hacer un largo viaje hacia el sur para ir a un camino que era desierto. Así que muchas veces los llamados de Dios, los momentos de Dios, parecen inoportunos, pero no lo son. Para nosotros lo parece, pero el Señor sabe todas las cosas. Así que vamos a ser obedientes y vamos a hacernos disponibles, aunque parezca difícil, aunque quizás no haga sentido, pero el Señor se va a glorificar. Ahora, vamos a continuar con estos principios acerca del evangelismo de persona a persona, pero esta vez vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis para hacer una observación bien importante. Para esto les voy a invitar que leamos los versos 27, el resto del verso 27 hasta el 28. Y dice así: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Miren qué increíble, hermanos. Bueno, no es increíble cuando se trata del Señor, pero fíjense en cómo la sensibilidad que tenía Felipe a la voz de Dios, su obediencia, el hacerse disponible, cómo todo esto terminó en algo increíble. Y es que por la obediencia, Felipe pudo ver que Dios tenía un plan. Dios estaba trabajando, estaba ordenando un evento bien importante, una oportunidad bien poderosa para alcanzar un alma para Cristo. Porque Felipe se mueve, actúa, llega a este camino desierto que va de Jerusalén a Gaza, y obedeciendo se encuentra ¿con quién? Con un etíope, pero no era cualquier etíope, era un eunuco funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo el libro de Isaías. Así que aquí tenemos un etíope que era funcionario de la reina allá en Etiopía. Pero no solamente eso, esta persona era un funcionario algo parecido a lo que es el secretario de Hacienda, el ministro de Hacienda, era el que estaba a cargo de todas las recaudaciones del tesoro del reinado. Así que era una persona de mucha influencia. O sea que Dios aquí estaba haciendo algo bien grande, porque Felipe iba a tener la oportunidad de evangelizar a un funcionario de alto nivel del reino de allá de
Etiopía, un funcionario de la reina Candace. Y esto era una oportunidad poderosa para llevar el evangelio a Etiopía a través de una persona de mucha influencia, de mucha exposición y de mucho acceso a las autoridades allá en Etiopía. Así que vemos cómo Dios arregla las cosas, crea las oportunidades, pero nos toca a nosotros, ¿qué? Ser sensibles a su voz. Nos toca a nosotros creer, confiar, obedecer y hacernos disponibles, aunque no haga sentido, aunque no lo entendamos, porque cuando estas cosas pasan es que Dios está preparando algo. Aquí Dios está ordenando un gran evento. Esta oportunidad de evangelismo que iba a tener Felipe iba a causar un cambio bien grande, porque era la oportunidad para que el evangelio llegara a Etiopía a través de un alto funcionario del reino. Así que si obedecemos al Señor, confiamos en el Señor, nos hacemos disponibles, el Señor se va a glorificar poderosamente y vamos a tener situaciones como esta. Iba este funcionario etíope montado en su carro de regreso hacia Etiopía, luego de haber venido a Jerusalén para adorar. Pero no solamente eso, sino que iba leyendo el libro de Isaías en un pasaje bien particular. Es un pasaje que está en Isaías 53, versos del 7 al 8, y que es un pasaje en extremo mesiánico. Habla del Mesías, del Hijo de Dios, del siervo que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Así que miren qué poderoso cómo Dios obra y actúa y arregla las cosas para que el evangelio pueda expandirse, para que el reino pueda expandirse. Imagínense si Felipe no hubiera obedecido a la orden del Señor. ¿Qué oportunidad se hubiera perdido de que el evangelio llegara tan lejos como a Etiopía? Así que vamos a obedecer, vamos a hacernos disponibles, vamos a ser sensibles a la voz de Dios, porque el Señor prepara, arregla eventos, situaciones, ocasiones bien poderosas para Él glorificar su nombre y expandir el evangelio de Jesucristo. Vamos a continuar ahora con el próximo principio. Para esto vamos a ir los versos del 29 al 30. 29 al 30. Dice así: El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Tenemos a Felipe nuevamente siendo sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, siendo obediente, porque el Espíritu Santo le dijo: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe así lo hizo. Y oyó que este etíope leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí tenemos otra cualidad, otro principio fundamental para el evangelismo de persona a persona, y se trata de iniciativa. Felipe, en la dirección del Espíritu Santo, se acercó al carro donde viajaba el etíope, donde evidentemente el etíope iba a una velocidad bien lenta, ¿verdad? Porque aparentemente él quería tener tiempo de leer el libro de Isaías. Había salido de Jerusalén, tomó el camino más largo y desierto hacia Gaza y iba suavemente en este carro, ¿no? Para tener tiempo para leer ese libro de Isaías que le estaba costando trabajo entender, pero que Dios ordenó todo y puso a Felipe a encontrarse con él. Y ahora Felipe se acerca a él en la dirección del Espíritu Santo y toma la iniciativa. La palabra aquí es iniciativa, el principio de la iniciativa. Toma la iniciativa y Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Aquí tenemos a Felipe tomando la iniciativa para iniciar esta conversación. Felipe sabía muy bien que Dios siempre toma la iniciativa cuando se trata de acercarse al hombre para que éste sea salvo.
La palabra de Dios nos enseña claramente que cuando se trata de la salvación del hombre, Dios siempre toma la iniciativa. Así que Felipe, como un buen imitador de Dios, como un buen imitador de nuestro Señor Jesucristo, tomó la iniciativa y se acercó al etíope y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y es que tenemos que ser buenos imitadores de Dios, como hijos amados, y tenemos que tomar la iniciativa. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia que habla de la iniciativa de Dios en cuanto a su acercamiento al hombre para que éste sea salvo. Está en Efesios capítulo 2, versos 4 al 5. Yo les invito a que por un momento vayamos a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y allí vayamos al capítulo 2 y leamos los versos del 4 al 5. Efesios capítulo 2, versos del 4 al 5, y dice así la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que tenemos aquí un claro ejemplo de la iniciativa que toma nuestro Señor cuando se refiere a la salvación del hombre. Dice aquí que cuando todavía estábamos muertos en nuestros pecados, o sea, el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, y al estar muerto espiritualmente, separado de Dios, es incapaz de reaccionar a Dios, es incapaz de tomar la iniciativa en lo que respecta a su salvación. ¿Por qué? Porque está espiritualmente muerto. Pero aún así, estando el hombre en una condición de muerte espiritual, Dios toma la iniciativa. Porque dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios tomó la iniciativa, Dios envió a su Hijo, se hizo carne. ¿Para qué? Para que pudiera tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y así darnos la salvación. Así que Dios siempre toma la iniciativa. Y como dice allá en el capítulo 4 del libro de Efesios, ¿verdad? Tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Así que Felipe fue un imitador de Dios y tomó la iniciativa. Cuando se trata de evangelizar de persona a persona, tenemos que tomar la iniciativa, así como Dios y Jesucristo tomaron la iniciativa y se acercaron al hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados para que éste pudiera ser salvo. Así que nos toca a nosotros los creyentes tomar la iniciativa, no esperar lo contrario. Nosotros los creyentes, los que tenemos la luz, los que tenemos a Cristo, tenemos que dar ese primer paso en nuestro acercamiento a esa persona o esas personas que van a ser recipientes del Evangelio de Jesucristo. Bien importante. Así que en el Espíritu Santo, en la valentía que nos da el Espíritu Santo de Dios, vamos a tomar la iniciativa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que orar a Dios para que el Señor nos diga cómo entramos, cómo tomamos esa iniciativa. En este caso, Felipe le pregunta, ¿verdad?, respetuosamente: pero ¿entiendes lo que lees? Porque Felipe pudo escuchar al etíope leyendo una porción del libro de Isaías en voz alta, pues era la costumbre en aquel tiempo, se leía en voz alta, ¿verdad?, procurando memorizar, recordar, internalizar los pasajes bíblicos. Así que el etíope estaba practicando este principio, leyendo la palabra de Dios en voz alta, y esto le da la oportunidad a Felipe de identificar la porción bíblica que el etíope estaba leyendo, y esto le da la oportunidad de tomar la iniciativa. Identificó el momento, identificó la oportunidad y le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Tenemos que orar al Señor para que nos dé las estrategias de cómo vamos a tomar la iniciativa, cómo vamos a entrar para introducir a la persona al Evangelio de Jesucristo. Así que nos toca tomar la iniciativa, pero vamos a continuar porque hay varios principios también que son bien importantes y que tenemos que cubrir. Así que vamos a leer, para el próximo principio, vamos a leer el verso 31. Vamos al verso 31 y dice así. Este es el etíope.
Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Felipe toma la iniciativa, le dice respetuosamente: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice: pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica, nadie me enseña? Así que el etíope le ruega a Felipe: súbete al carro, ven y siéntate aquí conmigo y háblame de esta escritura, porque yo quiero saber de eso. Así que tenemos aquí un principio bien importante, y es el tacto. ¿Ok? Tenemos que tener mucho tacto cuando estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo de persona a persona. Note bien que Felipe fue cuidadoso en la forma en que se acerca al etíope. Cuando él toma esa iniciativa, fue una iniciativa, pero fue con cuidado, fue un paso cuidadoso, y con respeto le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y esto se convirtió en una oportunidad para que el etíope lo invitara a subirse al carro para entonces comenzar esta conversación acerca del libro de Isaías, del pasaje que estaban tratando. Así que Felipe fue bien cuidadoso, tuvo mucho tacto con el etíope, de tal manera de no echar a perder esa gran oportunidad. Así que cuando estamos evangelizando de persona a persona, tenemos que ser bien cuidadosos, de tener mucho tacto, mucha delicadeza, de no forzar de una manera violenta, brusca, una conversación, sino que tenemos que tener ese tacto, esa delicadeza, y bajo el favor y la dirección del Señor, comenzar esa conversación, pero con tacto. Y el tacto incluye también que hablemos un mismo lenguaje. Y usted se preguntará: pero ¿de qué usted está hablando de hablar un mismo lenguaje? Muchas veces como creyentes pretendemos evangelizar, testificar, compartir el evangelio con un no creyente, con un inconverso, y comenzamos a utilizar un lenguaje que es un lenguaje eclesiástico, es un lenguaje de cristiano, es un lenguaje quizá muy técnico, hablando bíblicamente, y no vamos a entender que esa persona que es inconversa no sabe lo que estamos hablando. ¿Okay? Así que tenemos que ser bien cuidadosos qué lenguaje estamos utilizando. Así que tiene que ser un lenguaje común, fácil de entender. Se cuenta de este muchacho recién convertido que va a un parque de pelota y allí pues consigue un micrófono y unas bocinas y comienza a predicarle a su vecindario. Y comienza a decir: porque yo tengo un padre que no es de este mundo, y yo tampoco soy de este mundo, porque ahora pertenezco al reino de Jesucristo. Y la gente decía: wow, pero ¿de qué está hablando este muchacho? Si este es el hijo de don Pepe, que nació aquí, todos lo conocemos, ¿cómo que él no es de este mundo? Tenemos que evitar ese tipo de lenguaje que es cierto que son principios bíblicos, pero que el inconverso no va a entender. Así que parte del tacto cuando vamos a evangelizar de persona a persona, ser cuidadosos cómo tomamos la iniciativa, ser cuidadosos cómo nos acercamos, no tratar de forzar las cosas, sino dejar que las cosas fluyan. Pero también se trata de hablar el mismo lenguaje, un lenguaje sencillo, que la persona pueda entender, sin ponernos muy técnicos en usar este lenguaje teológico, religioso, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que tenemos que tener tacto, y esto es bien importante. Vamos al próximo principio del evangelismo de persona a persona. Y para esto vamos a leer los versos del 32 al 35. 32 al 35 dice así la palabra del Señor. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se hizo justicia, mas no se le hizo justicia, debo decir, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo
o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así que tenemos aquí un principio bien importante del evangelismo de persona a persona, y se trata de la precisión. Tenemos que ser precisos cuando vamos a compartir el evangelio de Jesucristo, cuando vamos a evangelizar de persona a persona. Tenemos que ser precisos. ¿Y qué quiero decir cuando hablamos de ser precisos? Que tenemos que limitarnos a comunicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que ir directo al grano, tenemos que ir directo a la palabra, directo a las escrituras, directo al mensaje del evangelio de Jesucristo. ¿Okay? Dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjese que Felipe no se puso a hablar de religión, no se puso a hablar de situaciones culturales, no se puso a preguntarle al etíope, pero tú tienes influencia judía, ¿verdad? Porque fuiste a adorar al templo, así que allá en Etiopía tú tienes que estar visitando una sinagoga y no, nada de eso. No habló de religión, no habló de aspectos culturales, de ninguna de esas otras cosas, sino que Felipe fue al grano directo, y a partir de la escritura, en este caso, esta porción del libro de Isaías, Felipe comenzó a compartir directamente el evangelio, el mensaje del evangelio del reino. Fue preciso, fue directo. Miren qué interesante, porque Felipe demostró conocer las escrituras. Así que para poder ser precisos, tenemos que tener un conocimiento fundamental de las escrituras, de la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a mantenernos en la palabra, a mantenernos en el evangelio y a no desviarnos en rodeos que lo que pueden hacer es traer confusión, ponernos a hablar de aspectos religiosos, de aspectos culturales que no aportan nada al mensaje del evangelio. Así que tenemos que estar familiarizados con la palabra de Dios. No tenemos que ser expertos en la palabra de Dios, ni maestros, ni nada de eso, pero sí estar familiarizados con el mensaje de la palabra de Dios, sobre todo el mensaje del evangelio de Jesucristo, de tal manera que podamos ir al grano en lo que se refiere a ser precisos en la transmisión del mensaje del evangelio. Y si queremos ser precisos y entender lo que es el mensaje del evangelio, las buenas nuevas de salvación, pues yo creo que el mejor pasaje, o por lo menos el más simple, el que va más al grano en lo que es el evangelio de Jesucristo, está en 1 Corintios capítulo 15. Yo les invito a que vayamos un momento a 1 Corintios, y ahí en 1 Corintios vayamos al capítulo 15, y en el capítulo 15 vamos a ver los versos del 3 al 6 bien rapidito. 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 6, porque ahí tenemos condensado lo que es el evangelio de Jesucristo, por si tenemos dudas de qué es lo que debemos hablar, lo que debemos decir, qué es lo que vamos a transmitir. Aquí está todo resumido. 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 al 6, dice así: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Así que miren qué importante. Ahí tenemos el mensaje del evangelio completamente condensado y concentrado. El mensaje es sencillo: Cristo murió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, tal y como estaba establecido en las Sagradas Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, tal y como estaba establecido en las Sagradas Escrituras, y que resucitó y apareció a muchos, que hubo muchos testigos. Y eso básicamente es el evangelio de Jesucristo. Así que tenemos que ser precisos y ir directo al evangelio sin dar rodeos que pueden traer confusión o pueden desviar la atención
de esa persona, de ese recipiente que va a recibir el Evangelio de Jesucristo a través de nuestra iniciativa, a través de nuestra intervención. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro principio bien importante y bien fundamental en esto de evangelizar de persona a persona. Para esto vamos a ir a los versos del 36 al 37. Aquí mismo en Hechos capítulo 8 vamos a ir de los versos del 36 al 37 y dice así: Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos de manera clara que en este mensaje que Felipe estaba comunicando al etíope, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, Felipe buscó que todo esto se dirigiera, fuera conducente a la toma de una decisión de parte del etíope. Felipe presentó el Evangelio de Jesucristo a partir del pasaje de Isaías. Aquí hay algo bien importante. Podemos evangelizar utilizando el Antiguo Testamento, porque Cristo está en cada libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontramos a Cristo en todos los libros de la Biblia. Así que podemos utilizar toda la Escritura para evangelizar. Pero Felipe no solamente le llevó el mensaje del Evangelio de Jesucristo, fue preciso en limitarse al Evangelio de Jesucristo, sino que buscó la manera que todo esto terminara en una decisión del etíope con respecto a Jesucristo. Es necesario que cuando estamos evangelizando de persona a persona, estamos testificando, estamos comunicando las buenas nuevas de salvación, busquemos que todo conduzca y termine en una decisión de parte de ese recipiente que está recibiendo el Evangelio. Tenemos que terminar buscando esa decisión. Vemos claramente, y está implícito aquí en este pasaje, que Felipe le había indicado al eunuco que era necesario que creyera en Jesucristo de todo corazón y que era necesario que también se bautizara. Estamos hablando de decisiones. Creer es una decisión, bautizarse es una decisión. Así que en esto de compartir el Evangelio de Jesucristo de persona a persona, tenemos que tener como objetivo: presentamos el Evangelio, pero vamos moviéndonos hacia una toma de decisión. El objetivo final es que esta persona, este recipiente con el cual estamos trabajando, tome una decisión con respecto a Jesucristo. Y esto es bien importante. Esta decisión es con respecto a la persona de Jesucristo. No vamos a estar hablando de asuntos eclesiásticos, de concilios, de religiones, de diferentes alternativas dentro del mundo cristiano. No vamos a hablar de esos detalles. Vamos a hablar de la persona de Jesucristo. No vamos a hablar de iglesia, no vamos a hablar de concilio, no vamos a hablar de puntos de vista teológicos. No, vamos a hablar de Jesucristo. La decisión es con respecto a la persona de Jesucristo. La persona tiene que buscar aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que tenemos que enfocarnos en esa manera y buscar una decisión en esa persona. Muchas veces no buscamos esa decisión. Muchas veces simplemente presentamos el Evangelio de Jesucristo y lo dejamos ahí diciendo: bueno, pero es que quizás esta persona no la voy a ver más. Vamos a ponernos en el lugar de Felipe. Felipe dijo: bueno, pero esta persona ahora yo no la voy a ver más. Esta persona va hacia Etiopía, allá va a regresar, posiblemente se va a seguir congregando allá en una sinagoga, escuchando los principios del judaísmo, no sé qué voy a pasar. No, hermanos y amigos, tenemos que llevar a esa persona a tomar una decisión. ¿Qué va a pasar luego de eso? Es asunto del Señor. Recuérdense que es el Señor tomando la iniciativa. Y lo que el Señor comienza, el Señor lo termina. Así
que vamos a hacer nuestra parte, vamos a compartir el mensaje del Evangelio, vamos a buscar una decisión en esa persona y el resto lo va a hacer el Señor. Y para fundamentar esto que estoy diciendo, bien rapidito, vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 6 al 7. Y dice así la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 6 al 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, miren qué interesante. Hay quienes plantan la semilla del Evangelio, hay quienes la riegan y hay, ¿verdad?, quienes la ciegan, ¿verdad?, como parte del proceso. Pero el crecimiento de esta semilla, el crecimiento del Evangelio en el corazón de la persona donde estamos depositando ese Evangelio, ese crecimiento está en las manos de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que nos toca a nosotros simplemente ser precisos, comunicar el Evangelio, buscar una decisión en esa persona. ¿Qué va a pasar luego? Eso es un asunto de Dios. No quiero decir que si tenemos la oportunidad de dar seguimiento, no lo vamos a dar. Por supuesto que vamos a dar seguimiento, pero si no hay una oportunidad de dar seguimiento porque no vamos a ver a esa persona más, no importa, vamos a buscar la decisión porque Dios se va a encargar que esa semilla del Evangelio crezca, germine y sea fructífera en la vida de esa persona. Así que tenemos que buscar una decisión siempre en esa persona con cual estamos compartiendo el Evangelio de persona a persona. Y para terminar, hay que entender algo, y es que no siempre cuando estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo, estamos testificando, no siempre nos va a tocar ganar almas. Con esto quiere decir, no siempre la persona se va a convertir a Cristo, va a hacer profesión de fe. ¿Por qué? Porque algunas veces nos toca a nosotros simplemente sembrar la semilla, como vimos en este pasaje anterior. Otros, después de que la semilla ha sido sembrada, les toca regar y a otros les toca luego cosechar el fruto. Así que no importa si la persona no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, si la persona no hace profesión de fe, no importa, porque vamos a tener la satisfacción de que sembramos la semilla. Ya más adelante el Señor va a enviar a otra persona que le toque regar esa semilla, y más adelante el Señor va a enviar una persona que le toque cegar y obtener el fruto de salvación para que esa persona, ¿verdad?, acepte a Cristo como Señor y Salvador. Así que no siempre vamos a obtener una profesión de fe, pero eso no debe frustrarnos, porque esto es parte del equipo de Dios, somos parte del equipo, del ejército de Dios, y cada uno nos toca una parte en un momento determinado. No importa, vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo y vamos a aprovechar los tiempos que estamos viviendo para evangelizar. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de estos momentos de crisis difíciles? Vamos a ver cuál es la oportunidad que nos está dando el Señor para glorificar su nombre. Recordemos el principio: no permitamos que una crisis se eche a perder. Viene una crisis, el Señor tiene una oportunidad, tiene un plan. Vamos a buscar cuál es ese plan, vamos a animarnos, vamos a creer, vamos a confiar y vamos a dejar que el Señor se glorifique siendo obedientes a Él. Y hasta aquí este estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y que nos motivemos a evangelizar de persona a persona, a llevar las buenas nuevas de salvación, confiando en el Señor, no importando la situación, no importando el momento de crisis, porque para cada crisis el Señor tiene una oportunidad poderosa para la expansión del reino. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a obedecer y a hacer lo que tenemos que hacer para que Él se glorifique. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esta palabra poderosa, Señor, que tú nos has dado como alimento espiritual.
esta vez para motivarnos y movernos, Dios mío, a cumplir nuestra responsabilidad de expandir el reino, de compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación con todas aquellas personas que, Señor, tú nos pongas de frente conforme a tus planes y propósitos. Padre Celestial, ayúdanos a ponernos en el lugar de las otras personas, a tener misericordia, a tener compasión, de tal manera que no haya barrera cultural, religiosa que nos detenga para compartir el evangelio de Jesucristo. Padre Celestial, ayúdanos a ser sensibles a tu voz, para hacer lo que tú quieres hacer cuando tú quieres hacerlo, aunque no nos haga sentido, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser obedientes y a estar disponibles, Padre Celestial, para hacer tu voluntad, para llevar el evangelio de Jesucristo, tomar la iniciativa con mucho tacto en la dirección de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, y ser claros y directos y limitarnos a compartir las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo, de tal manera que tú puedas glorificarte, Padre Celestial, y podamos tener una cosecha de muchas almas en este momento de crisis, Padre Celestial, porque para esta crisis tú tienes una oportunidad poderosa y grande para que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Así que, hermanos, gracias por compartir este tiempo de estudio bíblico y, como siempre, recordamos que nos estamos congregando los domingos a las 10 de la mañana allá en la Iglesia Bautista Betel en Río Grande. Así que les invitamos que esté allí con nosotros para congregarnos y adorar y glorificar el nombre del Señor y ser alimentados y fortalecidos con el pan de su palabra. Así que quedan invitados, Iglesia Bautista Betel en Río Grande, los domingos a las 10 de la mañana. Dios te bendiga abundantemente. Vamos con las manos.